Eh, ¿Me dices cuándo? Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos el gusto de continuar con nuestro ciclo de Café Tertulia, atendiendo al tema del año que hemos denominado Caos y Armonía. Y precisamente hoy es un día para mí muy especial porque nos está acompañando Lenis, pero ¿por qué es especial que Lenis nos está acompañando? Porque también es abre e inaugura sin querer queriendo una nueva ruta que Parinama viene gestando hace un rato y lo van a ir viendo en la medida que vamos caminando. Y hoy vamos a trabajar, y además digo yo que es importante y muy significativo, porque es la primera vez que una persona no psicóloga o no psicólogo está en el Café Tertulia. Y tiene que ver, en este caso, con la ilustración. Lenis ahorita se va a presentar. Lenis es ilustradora, es cada vez menos es diseñadora gráfica. En fin, ella nos va a contar un poquito como el proceso. Entonces, lo que vamos a ver es que Lenis nos ha acompañado, digamos, es que nuestra diseñadora gráfica, ilustradora, las imágenes de hace 7 años más o menos nos la viene Sí. acompañando, diseñando, pensando, y vamos a hablar también un poco de eso. Pero, ¿por qué nos parece también importante? Es porque este Café Tertulia quiere generar una reflexión en este caso, desde, uno diría, desde el diseño gráfico, la ilustración, el trabajo con la imagen y todo el trabajo que va implicando esta construcción, que detrás de todo un proceso de imagen, en sí no es la imagen, sino el trabajo que hay en la composición, en la organización, el ponernos de acuerdo, lo que quiere Julián, lo que Parinama significa, lo que muestra, pero pensando también, cuando me atrevo a invitar a Lenis, veo toda la importancia y la significación alrededor de lo que también psicológicamente va implicando todo ese proceso, en el sentido de que aunque vamos a hablar de la imagen, entre comillas, y la construcción y lo que hay detrás de la construcción de la imagen, simbólicamente y significativamente, que lo ponemos en plano psicológico, en lo experiencial y en lo existencial, nos va diciendo cosas. Y si lo vamos a plantear de la siguiente manera, es que no saben todo el trabajo que hay detrás de la imagen. Es decir, en otras palabras, todo el trabajo personal, hablando de la imagen de Parinama y el trabajo profesional que hay, pero además, si lo ponemos en el plano de lo personal, de lo existencial, para poder uno estar como está, hay todo un trabajo, toda una experiencia de conciencia, de sufrimiento, de atender, de responsabilizarse. Entonces, sin querer queriendo, también vamos a ir haciendo estas integraciones que ahora desde la imagen y el trabajo de la imagen y la ilustración, Lenny nos va a ayudar pues como a pensarlo, a sentirlo y a descubrirlo, que hace parte también de lo que hace un tiempo venimos pensando en integrar algunos otros aspectos, como el arte, y bueno, creo que esto abre, inaugura también esa posibilidad de hace un rato, donde lo psicológico, el arte, en otros momentos la filosofía, la teología, la experiencia, la psicoterapia nos trae. Creo que aquí ya nos abre ese espacio, así que entonces bienvenidos, bienvenidas, los que están aquí presentes. Y ahora, Lenis, bienvenida en aceptar esta invitación. Sé que también para ti es un reto y una disposición pues todo un reto, sí, es cuando te hago la invitación, yo es el que inicialmente hago la mediación, le digo, voy a invitar a Lenis, sé que la va a mover, pero ¿qué importa? La voy a mover con la invitación, porque creo que también hace parte de las conquistas en las que ha estado. Entonces, Lenis, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias a los que están ahora acá. Así Gracias, que, Julián. Lenis, preséntate un poquito Bueno, como de tu muchas gracias trayectoria y bueno, y por qué estás aquí, para qué estás aquí. de una. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, a Julián por esta invitación que claramente me mueve porque por lo general el tema como de la exposición de la persona, o sea, de mí ante los demás, se me dificulta un poquito más. Digamos que siempre es la imagen que hago, que construyo la que se ve, la que se publica, pero no como quien está detrás de esa construcción. Entonces ahí está como mi reto de estar hoy acá. Eh, bueno, soy diseñadora gráfica de profesión. Hace como en el 2011 me gradué. He trabajado mucho en empresas, agencias y diferentes como
empresas de la ciudad, pero hace un par de años decidí dedicarme solo y exclusivamente a la ilustración. Eh, y digamos que realmente es como mi apuesta profesional y también ese camino que encontré para iluminar ciertos aspectos como de mi vida. Pues Parinama no solamente los acompaño como en el tema de la creación de la imagen, sino que Julián también es mi terapeuta desde hace 7 años. Entonces, para mí Parinama es un lugar muy especial y al cual agradezco pues infinitamente también mi proceso como persona. Eh, en esa construcción de la imagen realmente no es un trabajo solo mío, siempre es un trabajo en equipo con Julián. Eh, Toda la parte conceptual de la imagen, todo lo que vamos a contar, los elementos y la carga simbólica que van a tener, también va muy de la mano con lo que Julián quiere transmitir. Entonces, digamos que mi trabajo es más como de tratar de conectarme con, en este caso con Julián, y como empatizar con su propia necesidad y tratar como esto suena pues como muy imposible, pero es como tratar de ver con sus ojos lo que él quiere contar y quiere transmitir. Entonces, sí, básicamente eso, Julián, ¿o quieres que te cuente algo más No, del Lenis, diseño? cuando te digo, bueno, porque además es también, pues anecdóticamente, normalmente nosotros para construir, además que creo que no es la segunda vez que realmente hablamos de la imagen, de lo que queremos presentar, representar y expresar en la imagen. Es básicamente es la primera vez que nos cuesta tanto como llegar, y cuando me refiero a costar tanto es en tiempo, en términos de, Ah, hay un sí, fenómeno muy impresionante. bonito y que tiene que ver con la manera como lo vamos haciendo, y es que nosotros, o al menos yo como director de Parinama, atiendo e intento ir de lo que en psicología humanista existencial nombramos como lo fenomenológico. Y los temas de cada año van emergiendo en la medida que vamos trabajando los otros temas. Digamos, el año antepasado trabajamos el ser espiritual y lentamente en las discusiones con los distintos personas que nos acompañaban, tanto como tertuliadores y público en el que establecíamos la tertulia, iba emergiendo entre este asunto del auténtico, este asunto de la autorrealización en distintos momentos, y eso fue lo que nos llevó como en su sincronía de la vida a decir, el próximo año, que fue el año pasado, va a ser autenticidad y autorrealización. Y nos topamos con una pandemia que nos pone de frente a ver las situaciones de la vida de una manera auténtica e inauténtica, o de autorrealización o en términos de poco sano. Eh, y eso nos lleva precisamente. El año pasado, perdón, entonces ese asunto también de lo fenomenológico que va emergiendo, sobre todo porque también estaba mediado por lo que tiene que ver con una pandemia, una cuarentena, una situación que nos va poniendo de frente a unas situaciones que, aunque para muchos decíamos que era algo que iba a ser más pasajero, nos vamos dando cuenta que quizás este año va a ser mucho más duro que el anterior. Y creo que también lo que va dejando al final de año nos va poniendo de frente a una situación, y era la importancia de lograr encontrar armonía. Este concepto lo vamos a trabajar un poco más adelante, y yo lo que voy descubriendo es que por experiencia ya no basta simplemente estar en equilibrio, ya no basta simplemente encontrar yo cómo encuentro el equilibrio. Es más, muchas veces puedo estar en equilibrio pero estoy desarmónico, que es lo que me está llevando a mí esta fenomenológicamente. Y lo que voy descubriendo es que este proceso del equilibrio me lleva a otro momento como más importante, que viene un poco más, sí, desde el arte, desde la experiencia, desde la música, desde otro lugar, y me ubica en el plano de ser armónico, y que es armonía. Y todavía no hemos tocado esto en profundidad porque nos hemos centrado un poco más en el caos. Sin embargo, va quedando una sensación, y es de dónde surge este asunto de la armonía, y por qué pienso en la armonía, y por qué la experiencia me lleva a una noción de armonía. Pero ¿de dónde surge eso?
Y solo hasta enero de este año voy encontrando como la precisión, como así en la primera semana de enero, que fue cuando Lenis y yo, que fue la segunda, cuando empezamos a decir, vea, esta es. Pero queda faltando, ¿no? ¿Qué será? ¿La armonía, la existencia o qué? Eh, y eso me lleva a encontrar que, claro, de todo esto, para hablar del equilibrio y pasar más bien a la armonía, me lleva precisamente a identificar algo que era invisible en ese momento para mí y que es lo que a veces pasa, que se nos vuelve invisible, de donde surgen las cosas, como en ese asunto de la pretensión de la trascendencia. Y lo que voy descubriendo es que esa armonía se vuelve necesidad, se vuelve camino por el caos en el que podemos estar. Y cada uno tiene una noción de caos, cada uno va teniendo una experiencia del caos y nos va llevando precisamente a un lugar, y es la importancia de caminar hacia un momento y a un estado de trascendencia, que es de dónde salto y hacia dónde salto y sobre qué salto, en la noción de la trascendencia, y nos lleva a la noción de la armonía, pero nos lleva, o al menos me permite a mí visibilizar esto que llamaríamos el caos. ¿Listo? Entonces porque les cuento un poco, es como para que se den cuenta de todo lo que hay de la experiencia, la atención fenomenológica, para poder llegar a un lugar que es el tema y luego la imagen. Ujú. Normalmente así es el proceso, así han sido todo este tiempo. Parinama siempre ha tenido una imagen y un tema para el año. Y ahí es cuando yo le digo a Lenis, mira, este es el tema de este año. Caos y armonía. Entonces, todo esto para preguntarle a Lenis, cuando yo te digo, mira, este es el tema, caos y armonía. ¿Tú qué sentiste, qué pensaste, qué te dijo, hacia dónde te llevó? Bueno, etcétera. Con esto, antes de que respondas, eh, quiero abrir como la invitación a que Deiron, Carolina, Jessica, William, Halia, ahora Daniel que va a entrar, que cuando haya alguna pregunta, tranquilamente pueden encender las cámaras o nos levantan la mano y nos hacen la pregunta, para que esto también sea la tertulia de siempre, nos hagan la pregunta o el comentario o la reflexión, como quieran, ¿listo? Así que también bienvenidos en este espacio que es nuestro. Lenis, ahora sí. Bueno, Julián, siempre que me das como el tema del año, digamos en este caso específico que fue caos y armonía, antes como de pensar cualquier cosa, lo primero que busco es como tratar de conectarme con eso que tú quieres transmitir, como lo decía ahorita. Pero entonces así, yo desde mi percepción no psicológica, sino ilustradora y ser humano, pues normal, digamos que mi visión de el caos es una y mi visión de la armonía es otra. Entonces, lo primero que hago es consultarle a Julián como, pues como profundizarme un poquito, contarme un poquito más de qué se trata el caos, de qué se trata la armonía, en qué quieres profundizar, que entonces Julián ya me da como dos, tres palabras y yo ya con eso me quedo pues como dando vueltas. Por lo general, ese proceso también es muy caótico pues para mí, el tema como de la divergencia, el de hay mil posibilidades, hay mil formas de comunicar, hay mil formas como de transmitir el mensaje, es un poquito complejo, pero digamos que lo que yo también trato mucho es como de decirle a Julián, vamos a crear un tablero en Pinterest y vamos a poner las referencias de lo que tú sientas, de lo que tú creas, como para yo empezar a tener una forma, porque digamos que así como de la nada es pues complicado. Eh, y nada, ya pues digamos que en este caso es muy bonito porque estaba como el caos en un lado y la armonía en otra, pero lo que queríamos era justamente mostrar esa unidad y no la polaridad, no como algo bueno y algo Espera. malo. Lenis, ¿qué sentiste cuando yo te dije, mira, este es el tema, caos y armonía? ¿Tú cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? Ay, jueputa, ¿qué Sí, va a sí, ser sí. esto? ¿Qué va a pasar? ¿Yo qué voy a hacer? Pues Julián, es que a mí siempre me da miedo cuando vos decís esos temas, porque eso es como algo premonitorio, todo extraño. Pues yo siempre encuentro una conexión muy particular entre la temática que se maneja en el año y mi proceso pues y mi Personal. tratamiento, pues sí, y mi proceso personal. Entonces el año pasado con la autenticidad y el encuentro con uno mismo
y entonces pasó lo del COVID, y entonces como fue madre, esa imagen cobra cada vez más sentido en la medida en que avanza. Entonces, como que siempre le tengo cierto respetico al tema. Entonces, cuando dijiste caos y armonía, yo fue madre, este año va a ser quién sabe qué cosa, pues, pero va a estar enredado. Entonces, eso fue lo que sentí. O todavía no he respondido. Sí, sí, no, por ahí es A que ver. quería. Claro, lo otro es el desenlace, es cómo recibes tú precisamente esa experiencia y claro, y también me parecía una cosa muy bonita cuando lo decías en otros momentos, y es cuando encuentras una sincronía entre el proceso personal y lo que empiezas como a plasmar como imagen, que Sí, obviamente surge como proceso personal, experiencial y existencial, que es lo bonito del proceso fenomenológico, que es eso, todo, digamos que es lo que nos va llevando a ese lugar. Entonces, de alguna manera, algo compartimos de esa experiencia que nos pone en el plano de como de la responsabilidad por conciencia y con conciencia frente a esas cosas que hemos vivido, que nos lleva precisamente como a la punta de decir, ¿qué vamos a vivir? ¿Será el caos y la armonía? Por eso siempre sí, hay algo que nos ayuda también como a comprender y a sostener frente a lo que en este caso puede ser el caos. Y no diría, lo que me sostiene es la posibilidad de conquistar la armonía. Por ejemplo, en temas y momentos anteriores sería la autenticidad y la autorrealización, ¿cierto? Y uno ujú, dice, bueno, ambos son conceptos sostenedores de un proceso que me llevan a mí sentir que voy cada vez más siendo yo, siendo lo que soy, en un camino de crecimiento mayor, un proceso de mayor crecimiento, de ir alcanzando un nivel de conciencia que en ese caso es de por apertura, no por jerarquía, sino de mayor apertura de conciencia. ¿Sí? sí. Y Julián, y lo que te decía ahorita, que fue una nota, como entender el caos y la armonía no como dos cosas separadas o como algo bueno y algo malo, sino como parte de la experiencia humana. Entonces el reto era cómo llevarlo a lo visual, porque digamos, ¿cómo hago para representar una sola cosa que tenga estas dos cosas y que además no se vea como malo o bueno? Entonces ahí estaba como realmente el reto que teníamos. Claro, hay una cosa con eso que precisas, Lenis, y me encanta este espacio, que es una disculpa para hablar de otras cosas, pero para poder hablar de lo que vamos a hablar y lo que estamos hablando, que vamos tertuleando. Y es que, claro, hay una preocupación inicial y es que cómo se presenta el caos y la armonía. Y la propuesta de Parinama es evitar las dicotomías. Es la propuesta de Parinama como su modelo y como propuesta es una integración, es ir a la unidad, ir a la integración y que el pensamiento sea coherente. La fenomenología nos lo muestra, no hay fenómeno mayor o menor, pequeño, grande, chiquito, sino más estable o menos estable, más variable, menos variable. Sin embargo, hace parte de la misma dimensión experiencial. Sin embargo, hace parte de la misma dimensión existencial. Y mira que ha sido muy bonito también y es poder como tú desde el trabajo gráfico, desde la imagen, vamos plasmando todo una propuesta como modelo, como una propuesta de trabajo, como una propuesta a los que han participado en nuestras formaciones lo van sintiendo y eso es un camino que no lo veamos elementos aislados, tampoco hay que discutir y pelear con una cosa que es a la larga una extensión de lo mío, de lo otro, sino que tengamos la posibilidad de hacer la integración. Cuando te hago esa invitación, como veámoslo así, no como elementos aislados, que además también lo has planteado en muchos otros momentos, cuando hemos hecho el trabajo del viaje, cuando hicimos el trabajo del camino con corazón, el asunto del amor, ¿sí? Ese asunto del amor con sentido, el ser uno, digamos que en cada uno de estos está plasmado precisamente esa experiencia. ¿Qué pasa en ti, digamos, en este caso, cuando aparecen dos, digamos, conceptos, inicialmente como conceptos, para representarlos como imagen, que suenan de polaridad, son dos aspectos opuestos, pero yo te digo ahí, ¿sabes qué? No, intentémoslo ver en la misma dimensión, intentémoslo ver en el mismo espacio, no como polaridad, sino como unidad y como integración. Pues Julián, a ver qué te digo. Realmente me llevaba como a
como a ponerme en mi lugar y ver desde mi punto cómo he experimentado esas experiencias, tanto el caos como la armonía, para, pues es la forma más sencilla en la cual yo puedo conectarme con eso. Entonces, realmente sí, es eso, es como primero verlo desde mis experiencias, cómo he vivido el caos, cómo dentro del caos encuentro la armonía, cómo en un proceso de armonía llego al caos. Y entonces, digamos que en este caso, creo que es la versión de la ilustración del año la que más se asemeja a mi estilo personal como ilustradora, que de hecho yo le pedí a Julián que por favor me dejara ilustrar una mujer, pues no porque Julián no me dejara ilustrar pues como tipo de género ni nada de eso, Y lo sino bueno es que que aquí Lenis puede hacer lo que le da la gana. sí, exacto. Digamos que es muy chévere porque mi trabajo personal está muy enfocado como a la mujer, y también por un tema personal como ese es redescubrirme en la feminidad. Entonces, primero conectarme con una expresión como de caos, entonces está la mujer. ¿Sabes qué, Julián? Se me ocurre, ¿por qué no compartimos ya el videíto y les voy Dale, contando? dale de una, claro que sí. Les voy a compartir un videíto del proceso y les voy a ir contando. Y con eso los quiero invitar, tanto a mí, a Laura y a todos los que estamos conectados, como que dejemos que el video mismo nos vaya tocando y qué nos puede estar diciendo y de pronto si nos mueve algo, nos damos cuenta de algo, sentimos algo, mejor dicho, conectados. Y Súper. atención y ya Y miramos a ver. aquí ya están viendo la pantalla. Sí, ya estamos viendo. Listo, súper. Espérate, sí, la pantalla, sí. Voy a arrancar.
Que como iniciado. Pero sabes que ahora que veo el video, así como otra vez como en detalle, realmente yo experimenté mucho caos haciendo la ilustración. O sea, teníamos como un objetivo y era que también la ilustración mostrara como un caos amoroso, como pues representar un tratamiento como del caos en una versión amorosa. Entonces, digamos que era como un reto, como todo el tiempo en la construcción de la imagen. Entonces, sí, como les decía ahorita, experimenté mucho caos porque digamos que empecé con la postura de la mujer y luego entonces no tenía ni idea, o sea, era todo pura incertidumbre. Realmente, digamos que cada ilustración es como un proceso súper amateur, o sea, todo es como un aprendizaje en reto. Entonces, primero era como la mujer en una ilustración plana y luego como le iba a dar esa profundidad, entonces había que empezar como a generar las divisiones, como cuando se quiebra un objeto, como se fragmenta un objeto. Y era muy particular porque yo experimentaba en muchos momentos como de ansiedad esa fragmentación o esa división, el de sentirme extraña en mi cuerpo, sentirme rara. Entonces como que al mismo tiempo, mientras hacía eso, se hacía como figura dentro de mí, esa sensación era bastante incómodo, o sea, bastante maluco. Pues hay varios momentos de la ilustración, sobre todo al inicio, que no disfruté mucho. Y de hecho yo le decía a Julián eso en particular porque sentí como toda la experiencia de la ilustración. Eh, y ya como el empezar a diferenciar los elementos, entonces también decidimos que por los colores cálidos iban a estar más asociados al tema del caos, al igual que el fuego, los volcanes y como todos estos elementos de explosiones. Y el tema armónico iba a estar más asociado a la naturaleza, a las aves, a los animales. Y bueno, Bien, básicamente sí, fue el un proceso. momentico. Quiero preguntar a los que estamos acá, eh, ¿qué sintieron cuando vieron el video y un poquito el proceso de lo que Lenis hizo y nos compartió? Si hay algo ahí que los mueva o que les lleve a sentir o a darse en cuenta de algo. Pues, y si lo quieren compartir. Hola, ¿Qué, Daniel? ¿qué más pues? Tiempo me sin hablar. Sí, hermano, hace ratos. Señorita, buena noche. Ya, ¿qué más? Hombre, yo con este tema del caos siempre he tenido una especial relación, lo he tenido siempre muy, muy, muy cerca de lo que soy, también de lo que creo que es la verdad o la realidad del caos, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a ver como primero esa fragmentación, ¿cierto? Empiezas con el dibujo, luego como esta segmentación, luego entonces como a darle esa identidad, por decirlo de alguna manera, a cada uno de estos segmentos y desde ahí entonces empieza como el zoom in, zoom out, ¿verdad? Y se Sí. empieza a completar, se empieza a completar la creación. Fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy bonito porque eso he estado trabajando, por ejemplo, ahorita con los consultantes, conmigo mismo, retomé la consulta, es como, bueno, cómo ir dándole orden a todo ese incierto que va ocurriendo, a todo ese caos que siempre emerge y emerge y emerge indetenible. Sin embargo, también esa capacidad nuestra de darle sentido, darle imagen tú ahí con tu arte. Entonces me parece muy, muy bonito lo que me encuentro. Qué nota. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bacano. ¿Qué más? Julián, mira, buenas. Jason, ¿qué más, hombre? Hola. Eh, Mira, a mí cuando estaba pensando la imagen, eh, empecé a sentir la necesidad de estar en caos. Yo creo que es necesario estar en caos, porque de alguna manera, pues al estar en caos, obviamente hay una llamada a buscar la armonía y el equilibrio, ¿no? Pero cuando estaba viendo estas imágenes, por ejemplo, me daba cuenta
de cómo la experiencia del caos nos va llevando a, a toparnos con grandes conclusiones existenciales. Por ejemplo, como el caos nos dice que estamos viendo la vida, que estamos siendo monocromáticos, que estamos viendo la vida solamente desde una óptica, estamos viendo solamente desde un color, que el caos nos dice que estamos de pronto siendo reduccionistas, que estamos en una experiencia periférica de la vida, que estamos partidos, fragmentados, como decía la compañera anterior, y que de pronto estamos solamente siendo dirigidos por los instintos. Entonces, cuando se daba esa especie como de resurrección en la imagen, me parecía muy bonito porque se llamaba pues como al olismo, a la trascendencia, a la elevación del espíritu, como al mistérico del hombre, que es alcanzar pues ese nivel tan superior al que está llamado. Entonces yo vi como el caos como muerte, como una experiencia necesaria, pero lo vi empezar como una especie de resurrección muy interesante. Eso me emergió y eso les quería compartir. Vale, Deiron, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buenas noches. Hola. A mí me impactó mucho desde el principio la suavidad de la forma de la mujer y cómo irrumpen esos fragmentos que tienen, pues me entregan una sensación muy sólida, como de cuando un vidrio se rompe. Y aún así, los dedos de ella que se van entrelazando, sus formas siguen siendo muy suaves. Entonces sentí mucho esa integración de los polos mientras mientras iba mirando el video y sentí ese llamado en mí. De cómo, además porque me conecté mucho con eso que dijiste, ese redescubrimiento en lo que va haciendo ser mujer, cómo ahí encuentro esa suavidad y también esa fragmentación que puede unirse, pues que puede coexistir y que se va tejiendo, porque ibas como tejiendo en los colores, en lo que iba apareciendo, que era como un universo en medio de esos fragmentos. Eso, como en el caos aparece un universo. Qué nota. Gracias, Carolina. Qué bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más se encuentra con algo? Bueno, yo. Hola, Buenas Jalia. noches, ¿cómo Buenas están? noches, Jalia. Buenas madrugadas por allá. Ah, sí, todavía. ¿Qué horas son allá? A las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Muy bien. Sí, es como sí, como no hay rumba, esta es mi rumba. Qué bien. Bueno, no, yo vi un poco lo que nombró Daniel, pues como de un lado los detalles y ahí la totalidad, como los detalles y la totalidad. Y también para mí era como una metáfora de la vida. Es como que estamos siempre como muy así, como con muchas cosas en la cabeza, como pues bueno, hablando de mí como preocupada, siempre en este momento como con un fragmento y yo creo que es como muy sanador, como de vez en cuando, como salir, salir y como alejarse un poco como para ver la totalidad, como para no perderse como en los detalles, algo así. Muy bien. Gracias, Jalia. Hay algo que a mí me mueve cuando veo el video y es, aunque yo estoy atento como al proceso que va viviendo Lenis, a veces más difícil, otras difíciles, más exigente, etcétera. Me parece muy bonito esto que nos compartió y nos compartió también hace por ahí un mes, y es ver el detalle de la construcción, y lo que me mueve a mí es gratitud. Entonces me siento muy grato, muy agradecido, como ver el trabajo detrás plasmado en detalle, momento, y me lleva también como a la profundidad, porque
si vamos mirando cada detalle, va diciendo mucho de esa gran totalidad. Y podríamos quedarnos, obviamente, todo el tiempo, decir, todo este año trabajando sobre cada detalle de los aspectos desarrollados, y que eso es lo que vamos a hacer durante todo este año, y es trabajando de detalle a detalle, porque ninguno de los aspectos que están en la imagen son gratuitos o pasan porque sí. En cada una de las imágenes siempre ha ocurrido eso. O sea, nunca es gratuito, siempre tiene un sentido, no es al azar. Y además hay un asunto emergente, sincrónico, de la configuración total, que eso es lo bonito. Entonces, eso, quedó con mucha gratitud, y también del trabajo, de lo que es el trabajito de la hormiga, del hacer, de ir, del detalle, del pintar, del cortar, del mover, haga aquí, haga allá, mueva acá, dele colorcito, borre, ponga, dele, tinky, pum, lleve. Pues que es un trabajo de paciencia, que es la vida, la misma existencia. Esa es la sensación que me va quedando. Bueno, y bueno, no sé, alguien más que quiera compartirnos su experiencia al vernos el detalle que nos comparte Lenis. Muy bien. Lenis, ahora sí, que estabas contándonos un poco más de toda esta configuración. Bueno, no, de hecho yo me puse un reto también muy grande, es que aunque yo hago ilustración digital, digamos que con esta ilustración le pedí a Julián que me dejara experimentar, porque me había conseguido un iPad Pro, pues un iPad para hacer la ilustración ahí, y sabía de entrada que iba a implicar un grado mayor de dificultad, porque iba a probar una nueva herramienta, pero que también quería hacerlo y me parecía chévere hacerlo con esta ilustración. Entonces, además de hacer la ilustración, aprendí a hacerlo con esta herramienta, y como que se le agregó un nuevo ingrediente, es que podía grabar más fácilmente como todo el proceso. Entonces fue pues muy chévere. Eh, y ya como volviendo a ahorita que estaban como dando la opinión cada uno, quedé como muy movida con lo del zoom out y el zoom in, y es como esa perspectiva, o sea, llevándolo como a la vida, como esa perspectiva, como el salirse, tener perspectiva sobre el caos, sobre la fragmentación, y volver a entrar, y volver a salir, y volver a entrar, es como súper bacano. No sé, me parece brutal como esa cantidad de cosas que cada uno puede interpretar a través de una imagen, porque muchas veces cuando uno la construye uno tiene unas intenciones, tiene como unas sensaciones y unas cosas que lleva como a lo visual, pero esa cantidad de lecturas como adicionales de cada uno y esas interpretaciones son demasiado valiosas, pues son como que terminan de configurar la historia, que muchas veces conscientemente uno no lo hace, ¿cierto? Eh, no, Julián, no sé qué más decir. Pregúntame. Ahorita me decías que a partir de ir preparando este material de lo que íbamos a tertuliar, te iban surgiendo unas preguntas que no lo Sí, habías hecho en su momento. sí. Entonces, si Y quieres, damos espacio a eso y vamos articulando. pero sabes que creo que la respondiste cuando empezamos este café tertulia, pero de todos modos te lo voy a hacer. Sí, O claro. sea, como que siempre, digamos que desde el diseño y desde la construcción de cualquier cosa, siempre parte como de un por qué, luego el qué y luego el cómo, ¿cierto? El cómo siempre es como lo más superficial. Entonces yo siempre estaba como al tanto del qué y el cómo, pero no sabía por qué, como por qué Parinama, y por qué a ti, como te gusta como acompañar, digamos, el año en Parinama con una temática especial. O sea, ¿qué es eso que tú ves como en los procesos, o qué es eso que tú ves, o sea, por qué te gusta? Básicamente esa es como la pregunta, y ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Mira, el proceso como tal fue emergiendo. Y cuando fue emergiendo es que yo recuerdo los primeros temas que de hecho no están plasmados en imágenes de esculturas, básicamente. Y hay un asunto en términos de la sensibilidad que al menos siento yo que tengo con el arte, aunque no hablo mucho de eso, Ujú. y, porque de eso no sé.
pero sí, siempre me ha gustado que haya algo que lo vaya representando. Por ejemplo, en los primeros espacios y temas de encuentro, que inicialmente empezó así, que empezó con temas de los encuentros, y hubo uno que es el que queda en la villa, cerca de acá, el- esa escultura al obrero. Y era porque en ese momento estábamos pensando en lo que es el proceso de la investigación. Y lo llamamos Investigaciones en Psicología Clínica Humanista Existencial. Ese fue uno de los primeros foros que hicimos. Y la imagen que nos traía era una escultura. Esa escultura del monumento al obrero, ¿cierto? Luego hicimos un trabajo que tenía que ver con perspectivas, y dentro del trabajo de las perspectivas aparece, bueno, qué puede representar. Entonces había un asunto también de mucha sensibilidad de los procesos sociales, y encontramos que estaba marcando un horizonte el cacique Nutibara. El cacique Nutibara es una escultura que queda en el pueblito Paisa, arriba, donde muestra toda una idiosincrasia histórica y antropológica de lo que pasa en el Valle de Aburrá. Y llamábamos ese foro Perspectivas en. Entonces, siempre había una relación entre la imagen y lo emergente. O lo emergente nos daba la posibilidad de una imagen y el tema nos referenciaba la imagen. Siempre es un asunto recíproco, no lo pienso en unidad. Primero es, no, siempre es uno me lleva a lo otro o lo lleva, en fin, como los procesos. Y esto hace que lentamente cada año vaya como, como necesitando o sintiendo esa unión entre imagen y obviamente todos los procesos psicológicos son de esa naturaleza, pero en la explicitación de los trabajos de Parinama siempre surge esa unidad y como esa necesidad sentida de donde la imagen y el tema siempre vaya acompañado. Por eso tú vas a ver que antes digamos, de que nos empezaras a ayudar con todo este asunto de la imagen y que te vincularas con los procesos de la construcción y la ilustración de la imagen, habían otros que habían emergido, como el árbol de la vida, como el ser uno, y antes estos dos que te contaba, o que les contaba, y es porque siempre ha habido ese elemento emergente, pero que la imagen siempre sintetiza una intención y el nombre significa y estructura esa intención. Por eso siempre van de la mano, siempre. Y en los encuentros siempre ha habido también otros elementos adicionales y es la música, siempre hay un acompañamiento de música, solo que por ejemplo en los espacios de Parinama casi no se explicita, pero por ejemplo en esto siempre estará esa relación explícita dentro del arte, la imagen, esa sensibilidad y la estructura. Entonces ha sido un emergente, como una forma de que se pueda en una imagen presentar, expresar la intención de las temáticas del año. ¿Sí? Y ha sido muy bonito. Entonces, por ejemplo, Lenis ha construido la imagen y ustedes van a ver que los cuadros, además que eso también los plasmábamos en las agendas que hacíamos hasta hace 2 años, que ahora ha sido los cuadernos que a veces en las diplomaturas entregábamos, ahora por la virtualidad no ha sido de esa manera. Entonces, claro, todo el año nos acompaña en esa imagen, ¿cierto? Donde nos dice, nos explicita y creo que describe lo vivido y lo sentido en cada uno de los momentos que Parinama acompaña, desarrolla, propone y divulga. Entonces por eso, Lenny, por eso es la intención de cómo la imagen sintetiza, condensa, proyecta y el tema como tal le da estructura y significado a los procesos que Parinama acompaña. Súper. Sí. No, y diciéndolo me parece muy bacano porque sí, siempre nos ha caracterizado eso y me parece bonito pues que hayamos abierto un espacio también para hablar un poquito de eso en esta trayectoria ya de 15 años desarrollando, proponiendo esos tipos de acompañamientos. Bueno, iba a decir una cosa. Y aquí en Parinama, pues aquí en la casa de Parinama, en nuestra sede, están las imágenes que, bueno, los decía ahorita que se plasmaban en agendas. Pero los cuadros, que eso, pues tampoco le hemos dado los créditos. Entonces, Lenis en su mayoría nos ha ayudado con la imagen. Y Aurora Velázquez, que es una tía que descubre la pintura al óleo
ya grandecita, es la que nos ha plasmado los cuadros, la imagen que Lenis ha estructurado en su ilustración y ha creado, ella lo ha plasmado en óleo en cada uno de esos cuadritos que hay aquí en Parinamo. Es decir, que cada detalle tiene una historia. Es muy bacán. Muy bien. Lenis, cuando tú ves la imagen ya construida, pintada, organizada, y cuando yo, por ejemplo, ya me la mostrabas y yo te decía, Lenis, ¿y si le cambiamos ese blanco? Porque es que ese blanco parece más una invitación a la Feria de las Flores que, que, que a lo que queremos sobre el caos y la armonía. ¿Tú qué piensas o tú qué sientes ahí? No, primero es como, Julián, sí, hombre, bueno, ya me esperaba que Julián dijera algo, pero pues como que es normal dentro del proceso, pues, y la construcción en equipo, ¿cierto? Eh, Nada, realmente, pues cuando mencionas que cuando vi la imagen terminada y finalizada, de hecho, pasa algo muy frecuentemente y creo que no solamente a mí, creo que a todos los artistas también les pasa y es que como que muchas veces no sabes en qué momento debes terminar, porque siempre puede seguir la imagen, siempre uno puede seguir construyendo, entonces como que hay una sensación interna en la que sientes que se cumplió, como el mensaje quedó ahí, ¿cierto? Como que se entregó y ahí está. Entonces, como que listo. Y ya cuando te la presento, a mí siempre me da como, pues, no sé si es sustico o es como emoción o es como, no sé, como que obviamente quiero que te guste mucho, quiero que sientas que ahí está reflejada como lo que tú quieres y cuando me pides un cambio, pues en este caso digamos que fue muy sencillo de resolverlo. Cuando hacíamos ilustraciones, cuando yo hacía más ilustración análoga, es muy difícil pues cambiarle el color al fondo o hacer eso. Digamos que pues por ser técnica digital, los colores son más fáciles de editar, entonces no representó como mucho problema. Uh-huh. Qué bien. Bueno, siquiera, pues. Pero no es que yo. No, mentiras. Ahora te hago otra pregunta. Bueno, si van surgiendo preguntas, muchachos y muchachas, aquí en esta tertulia, es ¿qué pasa si logras identificar, porque nos lo muestra como video, pero si lo ves como desde el momento que te digo, vea, este va a ser el tema, caos y armonía, y lo ves hasta el plasmar la imagen, pero sabemos que es solamente parte de un momento, porque también es todo lo que vamos viviendo en las tertulias durante todo el año y los encuentros y los espacios. Sin embargo, digamos que en un asunto de tarea de cuando te digo, mira, es caos y armonía, y tú empiezas y ya decimos, esta es, qué chimba imagen, esta es la que yo queremos y qué rico como quedó y qué bonito. Digamos, ¿tú qué vives? O sea, ¿tú qué logras identificar en el proceso también personal que lo atendías y donde sentías que parte de los temas, no, donde todos los temas que hemos trabajado y que nos has ayudado a ilustrar tienen que ver con tu interioridad y el proceso y el momento en el que estás? ¿Qué pasó en ti durante esta construcción, al terminar la imagen y decir, así es, esta es? Pues Julián, realmente es un proceso de mucha incertidumbre, porque realmente no sé cómo va a quedar y no sé cuál va a ser el resultado. Uh-huh. O sea, es como un proceso de confianza, de sentir que uno pone todos los ingredientes como que uno siente que deben ir. Pues realmente es de mucha confianza como en el proceso, porque no sé qué va a pasar. O sea, puede que al final quede algo muy feo o, o quede algo mejor de lo que esperaba. De hecho, yo no tenía ni idea que iba a quedar así, porque digamos que normalmente cuando uno hace encargos o procesos de ilustración, uno sí hace bocetos, pero en este caso yo no hice boceto, yo no sabía cómo lo iba a hacer, porque no sabía cómo iba a fragmentar la mujer y cómo iba a hacer ese tema de la profundidad y cómo iba a generar ese. Entonces, cada proceso implicaba un proceso también de investigación, de observar objetos y ver cómo se veían rotos, cómo se ven las fisuras, cómo se ven toda esta cantidad como de texturas. Adicional, entonces, cómo se ve la profundidad cuando se rompe la primera capa y se ve la más profunda. Eh,
cómo se ven los colores cuando la fisura está más cerca de otro objeto o cuando está más lejano, porque obviamente si está más cerca lo va a ver más oscuro, y si está más lejano va a entrar más luz, entonces va a haber más luz. Entonces, aunque se incluía un proceso técnico dentro de todo esto, también iba más allá a un proceso interno, como, claro, es lo mismo que siento cuando digo el cabo, es que es igual, es que si hay más espacio, hay más luz, o sea, si hay más hueco, hay más luz. O sea, entonces, qué pena que allá está Lorenz, mi perro. Lorenz, Lorenz. Le traemos, estamos en confianza. Entonces, Lorenz. Eso es lo bueno de la virtualidad. Bueno, entonces, Caos, caos. Así es. un escándalo. Bueno, entonces sí, realmente el proceso fue de pura incertidumbre. Cada fase, primero era la fase de la mujer y qué postura iba a ser, qué postura para mí era suficientemente representativa del caos. Pero al mismo tiempo, como lo decía ahorita Carolina, como que se viera como femenino, como amoroso, como la postura chévere, bonita, y ya después entonces la fragmentación. O sea, era algo que yo nunca había hecho, entonces empecé con las líneas, empecé como a partir esa mujer por todas partes, y ya después entonces el tema como de cómo darle esa profundidad, y ya después el tema de cómo voy a sacar los elementos, dónde van a estar. Realmente, o sea, fue completamente, eh, pues, incierto todo, pero muy bacano, pues, muy bacano. Lenis, Realmente lo disfruté. eso es una descripción profesional. ¿Sí o qué? Y en lo personal, como en ese asunto, si hay algo que veas que en ese proceso que nos acabas de señalar profesional, toca a nivel personal, que digas, ve, sí, el hecho de estar haciendo esto y depurando, también voy dando cuenta de esto que estoy viviendo y lo estoy viviendo ahora de otra manera, de esta manera. Sí, realmente sí, creo que eh, hubo muchos momentos en los que me dieron ganas de abandonar el dibujo, pero porque realmente me sentía en un momento también como de mucho desorden, como de mucho caos. Pero hay algo que también comprendí a través de esa experiencia y es cómo aceptarlo, o sea, mientras lo estoy sintiendo, o sea, como que está ahí, sé que está ahí y bueno, está ahí, incómodo, maluco, lo que sea, pero seguía ilustrando y al mismo tiempo pues también como que creo que me empecé a relacionar de una forma distinta con eso. Sí, la verdad sí. Qué bien, Pues bacano. entendí que es natural, que hace parte de la vida, no que es algo que, o sea, como que salí mucho como del tema de idealizar la vida como una experiencia en la cual tratamos de evitarlo, como de que no esté, como de que no aparezca, o creo que ya entiendo que hace parte de la experiencia humana, que es natural. Claro, es que cuando puntualizábamos en los diálogos para la construcción de la imagen y invitarte a que no lo viéramos fragmentado o como dos polaridades, sino de reconocer que a diario estamos viviendo una experiencia de caos, hay momentos más complejos que realmente sí son caóticos, que en parte es lo que recibí, pues así como digamos en este caso como psicólogo yo acompaño en muchas ocasiones que uno dice, uy, a esta persona le pasa de todo y está en así, realmente está en un completo caos, que como nos lo compartías ahorita es cuando tú estás haciendo la construcción y te hacen un pedido, o en este caso hablando de que hay ideas, hay pensamientos, hay imágenes que nada tienen que ver, pero mira, son todos insumos, es un momento de caos, ¿sí? Pero de saber que eso está en la vida y hace parte de la vida y es existencial, es la vida, pero que un trabajo, porque yo podría estar completamente en el caos, o también tomar la decisión de cómo a pesar del caos puedo ir armonizando, encontrando conexiones y poder en el caos estar armónico. Sí, porque también lo decíamos en otro momento, hay personas que
pueden ir sintiendo que en su armonía todo es un caos, o realmente que en el caos puede encontrar armonía. Podríamos hablar eso más adelante y tiene que ver cómo cada uno vamos viviendo, pero de saber que es una unidad y que en esa unidad de la vida vivimos el caos y podemos ir armonizando. Yo me pongo en el caso, digamos, de ese transcurrir de la imagen en el apartamento donde vivimos, eh, veía que había una reparación y eso era reblujo por acá, reblujo por allá, cositas por allá que uno dice, ¿qué es este caos? ¿Cierto? Pues realmente le saca a uno la putería, que uno dice, ¿qué voy a hacer aquí? Tanto hijo de puta polvo, ¿yo qué voy a hacer? Y además súmele los platos sucios, que eso sí es un caos a diario. Es como uno poder decir, pero aún así poder estar en sintonía y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Me identifico completamente con el caos y vivo toda esta locura que es, y cómo puedo lentamente ir recuperando mi armonía, el centro, donde cómo me relaciono con eso, que también nos está hablando lo que decías ahorita, ¿cierto? Como una manera de cómo puedes estar experimentando, de cómo vas viviendo ese caos y cómo poder tener la relación, la sintonía, la sincronía. Y hay un asunto que tiene que ver mucho, o al menos me hace mucha figura con eso que decías ahora, Lenis, de algunos pacientes en estas semanas y la semana pasada, y recuerdo algunas tertulias que vivimos el año pasado, donde decíamos que gran parte de lo que nos pasa, digamos, con lo que ha venido ocurriendo con la pandemia y ahora que aunque hay más tranquilidad, era un principio de aceptación. Es como aceptar que estoy en caos, de reconocer que estoy en caos, y de reconocer que estoy en caos es conocer mi caos y aceptar el caos en el que me encuentro. Y cómo acepto el caos en el que estoy, no peleo con el caos con el que estoy, aún así me resigno al caos en el que estoy. En otras palabras es que reconozco que el caos es más grande que lo que soy y que me puede de alguna manera desbordar, pero a pesar de eso, ¿cómo puedo en un inicio de reconocer del caos en el que estoy envuelto, y que hay un principio de aceptar que ese caos me atraviesa y es un principio de empezar a encontrar lentamente al menos un equilibrio, como un paso previo a la armonía? Todavía no hemos hablado de la armonía, pero más o menos vamos sabiendo qué puede ser. Entonces, es poder recuperar el desequilibrio y cómo vamos estando en equilibrio, o como por ejemplo cuando está uno en un café tertulia y pasa la vaca, pasa la moto, pasa el toro, grita, ladra el perro. Bueno, es estar inmersos, pero miren que aunque parece anecdótico, pues además que no solamente es anecdótico, sino que va siendo experiencial, pero como para una persona en una situación obsesiva, ansiosa, el mero ruido lo perturba y se le vuelve un caos, algo que puede ser tan sencillo como Lorenzo cuando está ladrando, la vaca que está por allá sonando, el perro, la moto que pasa a todo taco, se nos puede volver, y eso es lo que a veces vemos que experiencialmente llegamos a momentos donde el umbral de tolerancia es tan mínimo que cualquier cosa nos tira de frente al caos. Entonces, con eso que dices, me lleva un poco como a eso, es como reconocer el caos en el que podemos estar, en el que estoy, y de saber que hay un principio de aceptación que me pone de una manera distinta existencialmente al caos en el que me estoy envolviendo, siento inmerso y quisiera no estar, pero estoy. Entonces, en ese caso es como lo que decía una paciente hoy, es que me resigno, yo estoy resignada a esto que estoy viviendo. Pero es un paso, es como la persona ya deja de luchar, de pelear, y simplemente dice, bueno, estoy por resignación. Ya hay un paso de decir, esta situación me está desbordando y me está poniendo en una situación distinta que me tendrá que llevar a investigarme, a conocer el caos en el que estoy, lo que mueve el caos, lo que me pone a investigar de mí mismo y del afuera, que es parte de lo que nos compartías ahora, Lenis, a investigar otras técnicas posibles,
que creo que dentro de lo que hemos hecho en Parinama has experimentado. Ve, Julián, ¿puedo experimentar con esta otra técnica? Yo, hágale. Con colores tal, y yo, hágale, no hay problema. Sí, porque eso me parece muy bonito también y eso hace parte de lo que Parinama promueve en términos de la transformación y estamos en una constante transformación y una evolución en la integración de técnicas, posibilidades, pero siempre atendiendo como al bienestar, a la integración, a la unidad, a la transformación personal, como una mirada en este caso progresiva. ¿Sí? Entonces me parece muy bacano eso que decías. Bien. Y Lenis, ¿tenés alguna otra pregunta, lo que estaba pendiente, la que se te ocurrió? O No, muchachos, no. muchachas, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran profundizar para entrar como al cierre ya de esta tertulia alrededor de la imagen de Parinama Caos Armonía 2021? Hola, Daniel, dale. pues ahorita estoy abriendo pues ya esto de mi consultorio privado, ¿cierto? Entonces es una parte de estudio, es chiquito. Tiene ahí el cuarto del consultorio, afuera está la sala de estar y eso es el consultorio, ¿cierto? Entonces ahí en la sala de estar construí precisamente un altar, un altar para armonizar el espacio y también algo que en lo cual anclarme, en lo cual anclarme, en lo cual encontrar allí también como una seguridad, también como alguna especie de refugio, un altar en el cual entonces tengo piedritas, tengo un plato con piedras, tengo una fuente de agua, tengo un bowl con, siempre tiene una velita prendida y siempre tengo allí un incienso también prendido. Entonces, siempre en las mañanas y en las noches pues, me encomiendo a este altarcito y a estos elementos para que, entonces les digo que protejan y armonicen este espacio y que me brinden pues como la claridad, la comprensión y el entendimiento para hacer bien mi trabajo y que efectivamente ese lugar sí sea un lugar de sanación para las personas que allí acuden. Y eso, o sea, ya este ritual de entrada y cierre del consultorio se ha hecho esencial para sentirme bien, o sea, sentirme tranquilo, si en algún momento como que estoy de afán y no te le dejo el afán, es muy bonito cómo a través de diferentes elementos, por ejemplo, no sé, tú a través de tu dibujo, cómo todos vamos encontrando eso que sin importar lo que pueda estar ocurriendo, sin importar la incertidumbre, sin importar eso que no podemos manejar, llegar allí a esos elementos y encontrarnos, y encontrarnos, y centrarnos, y encontrar ese respirito, y qué rico haber creado eso. O sea, no sé si tienes también como ese tipo de ritual o algo así que también te centre. Sí, pues de hecho yo también lo hago muy similar. Tengo como un altarcito acá chiquitico que es como mi lugar de meditación y de hecho alguna vez hablaba con Julián sobre los rituales y, y para mí también es muy importante como de cierta forma como pedir ese acompañamiento del cielo para que lo que yo haga pueda ayudar a iluminar de cierta manera como la necesidad que tiene el otro, como poder ser como ese vehículo entre la persona y lo que la persona quiere comunicar al mundo, porque finalmente es un mensaje que esa persona quiere entregar. Entonces, por lo general en el altarcito a veces pongo como un lápiz, un portaminas, no sé, una agujita cuando bordo, cositas así como que me acompañan también como con esa energía y trato mucho como de antes de iniciar un proyecto como, o una charla,
o cualquier espacio en el que vayan a ver como otras personas, como, como tratar como de, sí, como pedir ese acompañamiento para poder pues como llegar a las personas y que de alguna manera puedan ver proyectado o en lo que yo hago o en lo que yo digo, eso que necesitan escuchar, eso que necesitan como para completar como las fichas de su rompecabezas. Eh, y ya pues como con lo que dices del momento en el que termino, como ese alivio y esa alegría, sí la vivo completamente. O sea, es una gratitud y una felicidad de saber que esa persona como que encontró esa pieza, pues de que realmente se siente identificado con eso. Realmente lo veo más, no tanto cuando yo lo termino, sino cuando sé que la persona quedó satisfecha. Qué bien. Creo que respondí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y claro, y hace parte de los rituales que cada uno vamos teniendo. O sea, el ser humano es simbólico por esencia y el ritual es simbólico por esencia, que nos vaya permitiendo recuperar, así como Daniel lo decía, Lenis, vamos viendo que cada uno va teniendo unos rituales que nos permiten mantener el centro y obviamente intentar recuperar la armonía que nos devuelve la energía o la mejor, uno diría energía o actitud frente a lo que está haciendo. Muy bacano. Lenis, con esta tertulia acerca de la imagen, que es la segunda vez, pero nunca lo habíamos hecho tan con mayor profundidad, y donde tú ahí estabas presentándonos. ¿Qué notas, qué te das cuenta, qué encuentras, tanto tú como ilustradora, como diseñadora, y ahora con una tarea muy bonita que fue este asunto de la encomienda de esta imagen? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué encuentras? ¿Con qué te conectas? Pues Julián, eso lo conecto de alguna manera con, no sé, hace poco tuve una consulta y a la persona que le llevé, vea, y a la persona que visité, le llevé unas historietas que yo he hecho. Entonces, hay una historieta que es sobre un personaje que de alguna manera es como una figura metafórica como de ciertos conflictos que yo he tenido a nivel personal. Y él tiene como una obsesión especial con un bolso. Entonces, la historieta está pues como basada en eso. Él se enloquece por saber el contenido de los bolsos de las personas. Y hay una persona de la cual no pudo adivinar el contenido del bolso. Entonces, él se aventura y hace un montón como de barbaridades para lograr como ver qué hay, ¿cierto? Entonces, esa es una historia de la obsesión. Y otra es La playa, que es sobre una historia de un viaje que yo tuve a Barcelona, en el que eh, siempre he sido como muy temerosa con el mar, sobre todo cuando no veo la superficie del mar. Cuando el mar está oscuro y turbio no me gusta casi. Entonces había una playa que me gustó muchísimo y al otro día fui y la playa estaba completamente distinta. Es como si hubiesen cambiado la playa, pero era el mismo lugar. El agua estaba muy turbia y estaba llena como de matas y árboles, entonces realmente me entristecí mucho porque sentía que había encontrado la playa para estar pues como el resto de las vacaciones. Entonces bueno, estas dos historietas le encantaron pues a la persona que se las llevé y me dijo, las voy a dejar acá porque siento que todas las personas que pueden venir pueden ver ese lado creativo y pueden como visibilizar sus procesos y de alguna forma como naturalizarlos o pues sentir como esa, eh, no sé, apoyo, o no sé, o cercanía, o no sé cómo decirlo en palabras. Y entiendo también que esta es como la labor que hago, digamos, con Parinama y a través como de la ilustración en general de mis proyectos. Es como ese traductor o como esa forma de iluminar, vuelvo a decir como iluminar, porque ilustrar es como representar, iluminar, viene como de lo mismo, es como la posibilidad de iluminar, como
Sí, no sé, me parece como muy chévere, como que siento que un psicólogo y un ilustrador pueden hacer muy buen equipo, porque justamente digamos que uno se vuelve como ese que puede ayudar a sanar a través como de la imagen, las cosas y los procesos pues de cada uno. Claro. Y lo tendría yo que decir, Lenis, porque yo, acompañando tu proceso, veo que gracias a este arte de la ilustración has logrado sanar muchos aspectos de ti y has avanzado. De hecho, con eso me encanta. Yo también sentía y no sentí en ningún momento reparo para hacerte la invitación, porque yo decía, ya, Lenis puede, está tranquila, y, y eso me gusta, y ahí fue cuando, y creo que también por eso no es gratuito, y es porque a través de la imagen yo he visto y he sentido que te has curado, te has sanado y te has transformado, pero al mismo tiempo, cómo eso va impactando, eh, cómo eso va impactando a otros, y ese impacto eh, a cada uno le llega de forma distinta, es decir, cómo va iluminando, cómo va iluminando. De hecho, contándotelo, me llega a mí la imagen de Agustín, de cuando eso tendría por ahí un año, viendo algunas ilustraciones tuyas, y él empieza a identificar algunas imágenes y empieza a reconocer y dice entonces el mar, o dice aquello, dice, y cómo él va sintiéndose identificado, algo tan simple como va ampliando su horizonte y cómo va llegando a distintos espacios, eso que tú haces. Entonces me parece muy bonito. Y, y bueno, no, digamos que aprovecho pues como para dar las gracias por tu disposición, por tu actitud, por tu energía a ser parte de, digamos, de este equipo de Parinama, a decirlo de esa manera, muy amorosamente y con toda la disposición de poner en, digamos, de poner en imagen nuestras palabras, nuestro sentido y nuestro corazón, que creo que eso es lo que, y nuestra experiencia realmente, que es lo que has hecho durante todos estos años. Y de, pues sí, lo quiero aprovechar para agradecerte ese Muchas gesto que has tenido con nosotros. Muchas, muchas gracias, y también gracias por permitirte contarnos tu historia, nuestra historia en la construcción de esta imagen también. Muchas, muchas gracias por estar aquí en esta tertulia. Con mucho cariño, Julián. Sabes que cuentas conmigo para las que sea, Listo. literalmente. Muchas gracias, yo sé. Eh, Muchas gracias, Lenis, Carolina, Daniel, Halia, Dayron, Jessica, eh, a William también, muchas gracias por la participación en este café. Hay algunas otras personas también conectadas, también gracias a las personas que se han conectado por Facebook, lo estamos transmitiendo también por Facebook. Así que también muchas gracias como por la participación y la disposición que han tenido. Queremos invitarlos a dentro de 15 días vamos a tener el Cine Tertulia, así como lo hicimos la tertulia pasada. eh, lo vamos a hacer en alternancia, vamos a hacer el espacio, vamos a tenerlo acá en Parinama, y vamos a tener también, para las personas que quieran, el link, se les mandaremos también para hacerlo virtual y presencial. Vamos a presentar la película Noticias del Mundo, ¿sí? Entonces la veremos dentro de 15 días. Estamos en este momento en las inscripciones de la diplomatura. Hemos hecho un nuevo cambio de plan de estudios. Entonces también ya presentamos, haciendo como la promoción de de esta nueva diplomatura, o este nuevo ajuste del plan de estudios de la formación especializada en psicología humanista existencial. Estamos en inscripciones para esta diplomatura, así que entonces están en las inscripciones, vamos hasta el 16, por si algunas personas quieren, sepan de alguien que quieran conectarse en esta formación, que son de 2 años y medio, ya no son 3 sino 2 años y medio, para ser psicólogo humanista existencial, de nuestra formación completa, así que están cordialmente invitados. Y bueno, muchas, muchas gracias por la Muchas disposición. gracias.
Laura Velázquez por todo el apoyo técnico también aquí y comunicacional. Muchas gracias, que por aquí está saliendo el Mucho baño. gusto. Entonces, muchas gracias y bueno, que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Un abrazo para todos. Lenis, muchas gracias. Y bueno, nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao, nos vemos.